Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Conexión Bruselas, el espacio del diario.es desde el Parlamento Europeo. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Urbán. Miguel, ¿qué tal? Eurodiputado de Podemos, que acaba de publicar un libro bastante oportuno en estos momentos que se llama La emergencia de Vox. Un libro del que queríamos hablar. ¿Por qué la emergencia de Vox? ¿Por qué esta reflexión? Bueno, yo creo que el propio título, ¿no? Juega con la ambigüedad de esa palabra, ¿no? La emergencia de que ha emergido. Es verdad que es un partido que hace año y medio estaba en el 0,04 y ahora tiene 53 diputados, ¿no? O sea, es un crecimiento vertiginoso, y ahí se ve la emergencia de emerger, ¿no? Pero también la emergencia de que saltan las alarmas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado para que fuéramos uno de los únicos países de la Unión Europea que no teníamos una extrema derecha con representación parlamentaria? Teníamos extrema derecha, como yo creo que se muestra bien en el auge electoral de Vox, pero esa extrema derecha no tenía representación parlamentaria propia. Sobre eso, sobre lo que intentamos reflexionar, desde un prisma histórico, hacia un repaso, porque la extrema derecha sí tuvo representación en España. Hay que recordar que hasta las elecciones del 82, Fuerza Nueva mantuvo representación, consiguió en las primeras elecciones un diputado, Blas Piñar, por Madrid, y a partir se perdió. Se perdió y hubo una especie de cierto recorrido por el desierto de la extrema derecha española, que en cierta medida encontró en un partido popular acogedor, un partido de genes fascistas y franquistas, un espacio en donde poder residir hasta que una competencia dentro del marco de las derechas en España ha hecho la posibilidad o ha abierto la ventana de oportunidad para que la extrema derecha tenga una representación propia y abundante en el Parlamento. Y luego aquí que estamos en Bruselas y que vemos muchos partidos de extrema derecha y que efectivamente no todos son iguales. Y en el caso de Vox sí que a veces parece percibirse que eso que comentas, ¿no? Que tiene unas raíces más tardofranquistas, que no esa nueva extrema derecha populista como pueda ser Salvini o Le Pen, que por un lado parecen menos duros, aunque luego sus políticas son muy duras, ¿no? Claro, o sea, normalmente cuando la gente habla de extrema derecha siempre le viene Le Pen o Salvini, ¿no? Hay más extrema derecha, hay más familias, y de hecho yo creo que la de Le Pen y Salvini ni siquiera a nivel internacional sería la más importante, ¿no? O por lo menos la que más representación tiene. De hecho, en el Parlamento Europeo podríamos decir que hay diputados de extrema derecha en 4 grupos parlamentarios, ¿no? Los no inscritos, el Partido Popular, donde está el partido de Orbán de Hungría, en ECR, los reformistas y conservadores, que es un grupo mixto, que es donde está Vox, donde pueden estar desde los Tories británicos a Fratelli d'Italia, por ejemplo, o Vox, o el partido de Polonia en el gobierno, en el Partido de Ley y Justicia. Y luego hay un grupo que sí es genuinamente de extrema derecha, que es donde estarían, en este caso, Le Pen y Salvini. Yo creo que es muy importante entender que sí que hay una serie de condicionantes a nivel internacional que hacen que podamos hablar de una especie de ola reaccionaria, autoritaria, neoliberal, en donde se podría enmarcar toda esta extrema derecha. Y yo creo que muchas veces no somos conscientes de la fuerza de esa ola reaccionaria autoritaria. Pero miremos la India, quién gobierna en India, miremos quién gobierna en Brasil, quién gobierna en Filipinas, quién gobierna en Indonesia, quién gobierna en Estados Unidos. O sea que si miramos fuera también, porque es importante mirar fuera de Europa, vemos que esa ola reaccionaria es a nivel internacional, que tiene características comunes, y en donde Vox se incorpora esa ola reaccionaria, pero tiene evidentemente genes particulares de un contexto muy propio, en donde no solo están los genes franquistas, y yo creo que esto es importante, sino como buena ficción del PP,
es la escisión de una familia del Partido Popular, que estaba dentro del Partido Popular, que es una familia muy vinculada a Aznar, muy vinculada a la FAES, muy vinculada a Esperanza Aguirre. No sé si recordáis cuando a Esperanza Aguirre se le acusaba de ser la representante del Tea Party en España, ¿no? En cierta medida lo que se estaba diciendo de una forma más popular era la representante de un movimiento neocon que tenía parangón con lo que estaba pasando en el Partido Republicano en Estados Unidos. Ese sector neocon, neoliberal en lo económico y reaccionario en lo moral, se independizó del Partido Popular y encontró un vehículo electoral y un espacio propio en Vox. Y se desvinculó del Partido Popular no solo en cuadros políticos o diputados o cargos, sino sobre todo en sectores sociales, en cierta sociedad civil organizada en torno al Partido Popular. Hazte oír ciertos sectores de FAES, ciertos sectores incluso de lo que se conoció como la brunete mediática, ¿no? O sea, el impacto que ha tenido, por ejemplo, Intereconomía en el nacimiento de Vox y en el desarrollo de Vox ha sido muy importante. Todo el movimiento revisionista histórico que se dio a raíz de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero y lo que eso conllevó está muy presente en el Vox actual. De hecho, Vox podríamos decir que realmente nace en las protestas contra el gobierno de Zapatero. Ahí es donde se empieza a construir la posibilidad de Vox como tal, como lo conocemos. De hecho, en una de esas fundaciones vinculadas a ese movimiento neocon, como es DENAES, la Organización por la Defensa de la Nación Española, que funda el propio Santiago Abascal, está muy presente también en lo que ha sido Vox ahora y lo que defiende, ¿no? Entonces podemos tener desde la defensa de la Reconquista, claro, en un plano que recoge cierta reminiscencia de la mitología de la dictadura franquista, pero que también la adapta a la cosmología de la extrema derecha actual, porque la Reconquista ya no es solo una cuestión del ensalzamiento de España, ya no solo son los mitos del franquismo, sino que recoge también esa inspiración islamofóbica que tiene y anti-inmigración que tiene como ADN la mayoría de la extrema derecha europea. O sea que es curioso el fenómeno de Vox. Sí, pues tiene también ese casticismo de repente de defender los toros, los grandes terratenientes, las costumbres de la caza, o sea, una serie de cosas que son también muy intrínsecas de la derecha tradicional española, o sea, que son los santos inocentes, vaya. Son reaccionarios, o sea, recogen, ¿no?, ese gen, esos genes, en cierta medida, no solo franquistas, sino esos genes de la cultura reaccionaria española, y le da un vínculo y un vehículo político en torno a Vox y los adapta. Yo creo que también hay que ver que Vox hace una adaptación de todo esto, siempre con ese tufo franquista o filofascista español, ¿no? Hace poco, cuando salió Rosalía, ¿no?, puso "fuck Vox", ¿no?, y Vox respondió que solo los que no tienen dinero, ¿no?, solo los que tienen dinero son los que no necesitan una patria. Sí, ¿no? Eso es una frase de Ramiro de Ledesma, que es uno de los sectores más radicales del movimiento fascista español de la Falange de las Jons. Ramiro de Ledesma fundó las Jons, que, si recordamos un poco, cuando en la primera ocupación de Hogar Social, a la ocupación le llaman Ramiro de Ledesma. O sea que hay un hilo, hay una reivindicación de cierto fascismo histórico que también entra dentro de Vox. Hay que entender que Vox ha hecho como una aspiradora. La extrema derecha española estaba totalmente atomizada, prácticamente incapaz electoralmente, y Vox ha chupado de ahí y
muchos de esos cuadros políticos ahora se encuentran en Vox. De hecho, vimos cómo las listas electorales de Vox han estado trufadas de diferentes militantes con un pasado muy variado dentro de la propia extrema derecha. Ya que estamos aquí en el Parlamento Europeo, el candidato número 1 por Vox a las europeas, Buxadé, fue candidato de Falange y de Falange auténtica en dos ocasiones. Hemos visto gente vinculada, que había estado vinculado a Democracia Nacional, hemos visto a revisionistas del Holocausto dentro de sus candidaturas, hemos visto a gente que había participado en MSR, en Plataforma España 2000, o incluso la candidatura que hasta la emergencia de Vox había tenido más importancia electoralmente, que era Plataforma per Catalunya en Cataluña, se disolvió y se integró en Vox, justo antes de las primeras elecciones generales en donde consigue representación, bueno, es las de abril. Eso es fundamental también, la personificación electoral de aquel "a por ellos" que se gritaba en los cuarteles antes del 1 de octubre de hace 2 años, ¿no? O sea, al final el elemento de Cataluña, el centralismo, bueno, es la utilización de la bandera, de una bandera contra otra, también ha sido fundamental también para explicar el éxito de Vox. Evidentemente la polarización política en torno a la cuestión territorial, porque no solo es Cataluña, yo creo que tendríamos que hablar de una cuestión territorial no conclusa en el Estado español, hace evidentemente, podemos ver que genera una ventana de oportunidad para la emergencia de Vox, pero no solo. Y yo creo que es muy importante porque muchas veces ponemos como que mucho el foco en Cataluña o en la cuestión territorial, y yo creo que ha tenido un peso, pero no ha sido el peso más relevante. Yo entiendo y defiendo que es mucho más ha tenido más impacto para la emergencia de Vox la competencia dentro del arco de la derecha que el conflicto en Cataluña. Y me explico. Estamos viviendo un momento inusual en la historia de la democracia española. Nunca había habido una competencia en el marco de la derecha entre 3 partidos. 3 partidos que han mantenido un arco de votos que no baja del 10%, lo cual no es poca cosa. Esto ha hecho que no solo se fragmentara el voto dentro de la derecha, no solo se abrían oportunidades, no solo se rompía la lógica de voto útil, que es muy importante, sino también que esa competencia ha hecho que se normalizaran ciertos argumentos de la extrema derecha que planteaba Vox, en temas de inmigración, en temas también de exacerbado el elemento más autoritario como solución a la cuestión en Cataluña. El tema y por eso decía que es una crisis territorial y no solo Cataluña. O sea, Vox habla directamente en su programa de cargarse las autonomías, ¿no? O sea, de hecho es un partido que se reclama constitucionalista, que la mayoría de las propuestas que tiene son contra la Constitución actual. Es bastante paradójico, ¿no? Entonces, se han normalizado muchas de las propuestas de Vox sobre memoria histórica, sobre antifeminismo, sobre migración, sobre islamofobia, justamente por esa competencia dentro del marco de la derecha, que es lo que les ha abierto. De hecho, Vox nace pero sí eclosiona electoralmente en las elecciones andaluzas, donde hubo una movilización del voto de la derecha inusitado y además una competencia que nunca se había dado. Y ahí es donde Vox consigue colarse. Sí, pero también es verdad que son unas elecciones que también se hacen mucho en clave territorial. Quiero decir, al final da la sensación de que en España estamos en los últimos años entre el eje nacional y luego el eje social, el de austeridad no austeridad o el de más España menos España, digamos. Y esos ejes, según en qué momento se celebren las elecciones, pareciera que pueden beneficiar más a un lado que a otro. Y ahí se mueve bien, al final ahí se mueven bien las derechas, ¿no? En esa competencia por quién aplica antes el 155, por quién saca la bandera más grande, por quién se hace la foto más estirada en Colón, ¿no? Es que
Sí, y yo creo que... Pero creo que Vox ha sabido darle una actualización en torno a la extrema derecha europea, más acorde a lo que plantea la extrema derecha europea, no solo en clave nacional y nacionalista española, que está presente en todo lo que hacen. Claro. Brindis por España, cualquier cosa que hagan es por España y demás, sí, evidentemente, pero también le dan una clave identitaria. Una clave identitaria en donde ya no solo es la cuestión de la bandera, sino que en cierta medida hay una idea que practica la mayoría de la extrema derecha europea, que es el chauvinismo del bienestar, que conecta la identidad con lo social. ¿Cómo lo conecta? Las políticas de austeridad generan un sentimiento entre la mayoría de la población. Según los estudios europeos, entre un 80% de la población europea tiene un sentimiento de escasez, de no hay para todos. En esa lógica de escasez es un terreno abonado para los discursos de exclusión. Los discursos de exclusión en clave identitaria. ¿Qué significa esto? Si no hay para todos, expulsemos a sectores sociales del reparto por esos recursos escasos. ¿Y a quién se expulsa? A los migrantes. Se expulsa a los sectores más fragilizados, que no son españoles. Y entonces dice, primero los de casa. Si vemos las motivaciones de voto en las andaluzas, la mayoría del votante de Vox votó a Vox por la cuestión migratoria y no por la cuestión catalana. Esos son los datos que salieron de estudios posteriores, ¿no? Ahora mismo en el libro está, pero me equivocaría, pero creo que era más de un 30% del votante de Vox en las andaluzas votó a Vox justamente por la cuestión migratoria. Y Vox sabe tejer el elemento identitario no solo en clave de exclusión del quien no es español en el tema territorial, sino también en el tema social, de ese cierto chauvinismo del bienestar. Y yo creo que ahí es donde tiene más permeabilidad el voto de Vox y donde compite mejor que otros discursos más clásicos. De hecho, Ciudadanos empezó a ensayar también ese discurso. Y hemos visto como Marcos de Quinto se abonó este verano a todas las teorías de fake news contra Open Arms, con el tema de tráfico de migrantes. Hemos visto cómo ha habido dirigentes de Ciudadanos que han empezado con la criminalización de manteros, que al final es una criminalización de la pobreza. Es una criminalización de la pobreza. Hay una lógica de aporofobia muy fuerte en el discurso de Vox que también ha empezado a comprar Ciudadanos en ese camino que intentó hacer para hegemonizar el terreno a la derecha, que desde luego, visto los resultados, no ha salido muy bien. Luego ellos también se les ha visto avanzar en elementos que vemos mucho aquí de soberanía nacional, frente a la institución europea, frente a los burócratas, incluso antiglobalización también un poco. Elementos que en el primer Vox no se veían. Ahí caminan por caminos complicados para ellos, ¿no? Claro, porque España tradicionalmente no ha sido tan euroescéptica como puedan ser los polacos del PiS. Y al revés, incluso el votante de derechas español es muy euroentusiasta, mucho más que el de la izquierda, según lo que plantean todos los valores. Con lo cual ahí Vox tiene una dificultad muy importante, y de hecho Vox no se encuadra dentro de una familia más euroescéptica clásica, aunque yo creo que ya el euroescepticismo también en la extrema derecha se ha mitigado mucho por una especie de euroreformismo, ¿no? Sí, sí. Le Pen está en eso, sí. Y Salvini, ¿no? Cómo cambiar Europa desde dentro, ¿no? ¿Por qué te vas a ir de un club que puedes gobernar? Es absurdo. Ellos están ahora mismo en esa lógica, en gobernar o en cogobernar las instituciones europeas para poder cambiarlas desde dentro. Vox está en esa lógica, que es la lógica que ha estado ECR históricamente. De hecho, ECR siempre se ha definido en cierta medida como euroescéptico. Es lo que unía a los polacos con los Tories, ¿no? O sea, ese cierto euroescepticismo en donde sí creían en Europa, pero en una Europa
por lo menos diferente a la que tenemos ahora, por lo menos más parecida a lo que podría decir De Gaulle con la Europa de las patrias, ¿no? ¿Sabes? O si lo queremos ver en clave europea, menos de la Comisión y más del Consejo, ¿no? Sí, con más autonomía de los Estados miembros, lo digo para que la gente también lo pueda comprender. Pero Vox, que se analiza ahí, la cuestión es que mientras Salvini y Le Pen sí que tienen cierta retórica proteccionista y cierta retórica socializante, Vox no. Vox tiene un programa profundamente neoliberal. Y ahí está uno de los elementos más de su gen neocon, más fuerte y que le vincula más al PiS, o sea, al partido polaco, donde tiene un programa profundamente neoliberal. De hecho, es muy chileno de Pinochet, la propuesta de Vox en torno a pensiones, en torno a educación, a privatizaciones, o sea, impuestos, o sea, no es lo que esté planteando Le Pen, ni siquiera lo que esté planteando Salvini. Salvini es una mezcla entre un tema intermedio, ¿no? Sí. Cierto soberanismo económico, pero con el decreto de dignidad. Con devaluación fiscal por arriba, ¿no? O sea, menos impuestos para los ricos, más impuestos para los pobres, ¿no? Que al final es lo que plantea la tasa única fiscal de Salvini, que por cierto copia Vox en su programa electoral. Profundamente antisindical, la propuesta de Vox. Le Pen se relaciona con los sindicatos de una forma diferente también. Entonces yo creo que sí que hay diferencias y yo creo que Vox entraría dentro de una familia más neoliberal autoritaria o ultraliberal. Me estoy acordando ahora que autoritaria. Hay un sindicato bastante afín a la Lega y recuerdo un acto de Le Pen y Salvini en la sede del sindicato que estaba en la calle Botega Oscura, que era la calle tradicional del Pichí, casualmente. Sí, sí. O sea que sí que ellos tienen esa relación como más del verticalismo tradicional. Bueno, incluso Salvini venía de una militancia previa en la izquierda, él ha llegado... Que nada que ver con Vox, claro. No tiene nada que ver con Vox, ha llegado a reclamar la herencia partisana italiana en algunas entrevistas, aunque ahora justamente estén utilizando una canción partisana por antonomasia, como es el Bella Ciao, en el movimiento de las sardinas para atacar a la Liga y atacar a Salvini, ¿no? Pero es curioso. Y es curioso que además Vox no ha intentado vincularse a Le Pen y a Salvini, porque yo creo que tienen profundas diferencias en el tema económico. Por ejemplo, que Vox apoye a las multinacionales como Uber o Cabify en contra del sector del taxi. Es incomprensible si fuera Le Pen. Le Pen nunca haría eso, ¿no? O sea, no entraría dentro de eso. Que vaya... aunque luego... Sí que es verdad que en estas últimas elecciones han empezado a hacer un discurso más socializante, ¿no? Pero es muy poco creíble. O sea, es una panda de pijos, aristócratas, que van a la City de Londres a decir que han tranquilizado a la City de Londres si gobiernan España, y luego te hacen un discurso contra Rosalía por rica. De verdad, o sea, es muy poco creíble en ese sentido. Y si se ve, la franja de voto de Vox fundamental es clase media alta, clase media asustada, pero clase media alta. Nos están haciendo señas para que acabemos. A ver si la última tienes que ser rápido, porque tenemos que acabar. ¿Por qué cuando parecía hace 4 o 5 años que el desborde iba a ser por la izquierda, ahora parece que el desborde puede ser por la derecha? Se mantiene, yo creo que la crisis de régimen, se mantiene en cierta medida la inestabilidad del sistema y la inestabilidad del turnismo que había gestionado el régimen del 78 español. Yo creo que la emergencia de una serie de movilizaciones sociales sin parangón en la democracia de nuestro país permitió una ventana de oportunidad para que pudiéramos aprovechar ese desborde, esa crisis de régimen destituyente por la izquierda. Ahora mismo lo que estamos viendo no es un desborde por la derecha. Lo que estamos viendo es una radicalización de la derecha española en clave autoritaria, como estamos viendo en el conjunto del contexto internacional y europeo. El gran problema es cómo la izquierda para mí el gran problema no es tanto que la derecha esté desbordando, que no lo está haciendo, la extrema derecha, sino cómo la izquierda sí hemos dejado de desbordar y nos hemos vuelto a convertir
en cierta medida en un partido más, nos hemos normalizado. Yo creo que la gran disputa que hay, importante ahora mismo en el conjunto de Europa, dentro de las polarizaciones políticas, es dentro o fuera del sistema. Y el problema es que nosotros, nuestra capacidad de desborde era, mientras éramos entendidos por la mayoría de la población como un partido fuera del sistema. Y ahora yo creo que, por desgracia, la mayoría de las fuerzas del cambio nos seguimos encontrando dentro de los marcos del sistema. Si no desbordamos el sistema, no podremos tener un desborde político. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima edición de Conexión Bruselas, el espacio del diario.es desde el Parlamento Europeo. Un saludo, gracias.